hablando a Julio y a Fernando de todo esto que sustenta nuestra escuela, nuestra corriente de coaching psicológico integral. Todo lo que hemos tenido que estudiar, la cantidad de autores que hemos tenido que integrar para que de todo eso surja esto que nosotros les estamos proponiendo ahora. En verdad es la suma, es el esfuerzo, es la integración de muchas mentes que en verdad terminamos siendo una sola y nosotros simplemente somos los voceros de esa integración. Porque entendemos que el conocimiento los construimos entre todos. Y en esa integración de autores, de ideas, de pensamientos, de corrientes, también lo hacemos desde el punto de vista de las dimensiones del ser humano. Y les vamos a llamar ontológicas porque justamente son las que caracterizan al ser humano. Algunos autores, como los de la corriente ontológica, consideran que el ser humano tiene tres dimensiones, como ya se dijo hace un rato, que son la dimensión cuerpo, la dimensión emociones y la dimensión lenguaje. A través del lenguaje nos expresamos, a través de ese lenguaje sentimos cosas en el cuerpo y emociones. Mejor dicho, el cuerpo se expresa y sentimos emociones. Hay otros autores que empiezan a integrar otro tipo de dimensiones, como la espiritual. Francis Bogam dice que nosotros estamos constituidos por 5 dimensiones, que son... Bueno, ella dice que nosotros tenemos 5 dimensiones que nos constituyen y nos caracterizan. Esas 5 dimensiones son la dimensión espiritual, la dimensión existencial, la dimensión mental, la dimensión emocional y la dimensión física. Y está muy bien, nosotros coincidimos en eso, esas son dimensiones que nos caracterizan. Cada cosa que nosotros experimentamos en la vida lo hacemos a través de estas dimensiones. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez les ha pasado de sentirse perdidos en la vida? ¿De sentirse que no saben para dónde van? ¿Sí? Levante la mano al que le ha pasado eso. Buenísimo. Bueno, y cuando se han sentido perdidos en la vida, ¿qué pasaba en su cabeza? ¿Cómo pensaban? ¿Pensaban con miedo o pensaban con confianza? Con miedo, bien. Y cuando sentían miedo, es decir, ese miedo sería la expresión del pensamiento. ¿Qué tipo de pensamientos tendrían para llegar a sentir miedo? ¿Qué les parece? ¿Qué pensaban para sentir miedo? No tengo posibilidad. ¿Qué más? No lo voy a poder hacer. Inseguridad, no tengo idea para dónde, pero sobre todo no puedo, ¿no es cierto? No puedo, no voy a ser capaz. Entonces, frente a esos pensamientos surge el miedo, surge la emoción que caracteriza ese pensamiento. Y a la vez, en el cuerpo, ¿cómo se manifiesta eso? Tensión, ¿qué más? Estrés, ¿qué más? La corporalidad, ¿cómo se les ocurre que va a ser? ¿Más puesta así o más derecha? Puesta así, cerrada, ¿no es cierto? Es decir, que se expresa a través del cuerpo. Es decir, que somos una integración indivisible. Es inexorable eso. Lo que pasa en una dimensión inexorablemente se traduce en todas las demás. Pero nosotros incorporamos 3 dimensiones más que nos aporta la psicología social, que tienen que ver con los entornos en los cuales interactuamos. ¿Cuáles son esos entornos? ¿Qué les parece? El trabajo. ¿Alguien tiene que trabajar en esta vida? Todos, ¿no es cierto? Si todos tenemos que trabajar, ya sea teniendo una retribución económica o no, pero tenemos que hacerlo, significa que es una dimensión ontológica. Es decir, es algo que nos caracteriza a los seres humanos. ¿Qué otra dimensión? Tenemos una. ¿Cuál? A ver... La familia. ¿Tenemos familias nosotros? Provenimos de una familia, constituimos familias, tenemos amigos que lo podemos
considerar también como familia, eso es parte del ser humano. Es decir, que la familia también la consideramos una dimensión ontológica. Y a la vez, descansamos, ¿o no? ¿A quién le gusta descansar? A ver, levanten la mano. Nos gusta descansar, ¿no es cierto? ¿A quién le gusta levantarse el domingo sin despertador? A todos nos gusta. O tirarnos a ver un atardecer. Nos gusta a todos. ¿A quién no le puede gustar eso? ¿O quién no puede disfrutar con eso? Esto significa que estas 5 dimensiones con las cuales nosotros coincidimos, se agregan estas otras 3. Es decir, que estamos constituidos por estas 8 dimensiones. Y esto es lo que nos permite la integración. Hay veces que nos sentimos desintegrados, ¿o no? ¿Cuándo nos sentimos desintegrados? Cuando entre todas estas dimensiones no hay coherencia. De todas estas dimensiones que yo les he mencionado, ¿cuáles creen ustedes que es la causa y cuáles serían los efectos? ¿Cuál les parece que es la más profunda, la que determina todo lo demás? ¿Qué les parece? La espiritual. ¿Y por qué la espiritual? Digo la espiritual porque allí se encuentra nuestra verdadera identidad. ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos en este mundo? Sería nuestra misión en este mundo. ¿Qué le pasa a una persona cuando sabe quién es? ¿Para qué está en este mundo? Fluye. ¿Qué siente? Siente seguridad. ¿Qué más? Tiene paz, tiene conciencia. ¿Qué más tiene? Tiene una intención, tiene un norte. Se expande. ¿Qué siente? Libertad. Siente libertad, plenitud, amor, porque se expande, porque sabe para qué está acá. Por eso les hice la pregunta anteriormente, ¿les ha pasado alguna vez de sentirse perdidos? Cuando estamos perdidos y no sabemos quiénes somos, es cuando nos pasa lo contrario. ¿Sí? Por eso es tan importante trabajar sobre la misión personal y esa identidad real que somos cada uno de nosotros, desprovistos de todas esas cosas que nos han hecho creer a lo largo de nuestra vida y descubrir realmente quiénes somos y para qué estamos aquí. Entonces, esto es lo que nos constituye, por eso el dibujito y por eso la espiritual es la que está en el centro y es la que se despliega hacia todas las demás. Como si fuera el núcleo, imagínense. La experiencia subjetiva que tenemos de estas dimensiones nos lo da la programación neurolingüística. La programación neurolingüística se llama así porque entiende que cada uno de nosotros tenemos en nuestra mente un conjunto de programas como si fuéramos una computadora. Y desde esos programas es que entendemos el mundo. Desde esos programas que van a incluir todas las creencias que incorporamos a lo largo de nuestra vida, nos vamos a mover en el mundo. ¿Y cómo vamos a recibir del mundo? A través de los sentidos, a través de la percepción de nuestros 5 sentidos. De ahí que ellos dicen que tenemos 3 maneras de percibir. Algunos seremos más visuales, otros serán más auditivos, otros serán más kinestésicos. Todos tenemos de todo, pero algunos percibimos de una manera más fácil que de la otra. Y a través del lenguaje es como todo esto se va a manifestar, se va a expresar. Es lo que nos va a permitir comunicarnos. Entonces, desde esa experiencia subjetiva, si nosotros hacemos una analogía entre una computadora que todos conocemos y el ser humano, podríamos imaginar que en el disco duro, en donde está la carpeta principal, ¿vieron la carpeta principal que se llama Mi PC? Dentro de esa carpeta, ¿qué alojamos? ¿Alojamos qué? Programas, ¿no es cierto? Esos programas que a su vez tienen información, pero dentro de cada uno de esos programas hay otros subprogramas. ¿Qué pasa si nosotros en toda esa estructura, desde mi PC hasta la cantidad de programitas como está en ese dibujito, eliminamos uno de los programitas esos chiquititos? ¿Qué pasa con mi PC? ¿Se afecta? Se afecta. ¿Mucho o poco?
poquito, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si me voy acercando a mi PC y voy eliminando? ¿Cuándo es más fuerte el impacto en esta madre, digámosle? Mientras más cerca estoy, hasta que llega un punto que si elimino mi PC se elimina todo. Esta es la analogía que hacemos nosotros que hace la programación neurolingüística con relación al ser humano. En esta parte central es donde colocamos o imaginamos la identidad. Es lo más importante, es lo que nosotros somos, esa verdad que es desprovista de todo lo demás. Y a medida que vamos avanzando aparecen las otras categorías. Nuestra identidad está conformada por nuestros valores, lo que aprendimos y además por nuestras creencias, porque desde ahí es donde actuamos en el mundo. Si nosotros creemos alguna cosa determinada, vamos a actuar en relación a eso, porque para nosotros la creencia es la verdad. Y si nosotros creemos que está mal que nuestro hijo vuelva después de las 12 de la noche, vamos a hacer cosas, nos vamos a comportar de modo tal de que esa creencia se valide y no vamos a dejar que nuestro hijo vuelva después de las 12 de la noche. Y así con todas las creencias que tenemos. Es decir, que esas creencias van a determinar comportamientos. Pero a la vez, esos comportamientos van a determinar capacidades. Según los comportamientos van a ser las capacidades que tengamos, ¿o no? Y después de eso vamos a trasladarlo a los distintos entornos en los que nos movemos. Entonces, tengo una identidad conformada por valores y creencias. A partir de eso tengo comportamientos, tengo capacidades que se despliegan en los diferentes entornos. Eso por un lado. Robert Dills, eso mismo que acabo de decir lo representa en una pirámide que se llama, la pirámide de Dills le llamamos nosotros, que justamente muestra estos niveles neurológicos, entonces, en donde tenemos la identidad como base, tenemos los valores y creencias, las capacidades, los comportamientos y los entornos. De todo eso que está ahí, ¿qué creen ustedes que se ve y qué creen que está dentro de nosotros? O sea, no se ve. ¿Qué les parece? Los comportamientos. ¿Todos los comportamientos nuestros se ven? La mayoría, ¿no es cierto? Hay algunos comportamientos que los demás no pueden ver porque son privados, ¿no es cierto? Pero la mayoría se ve. Y los entornos, por supuesto. Pero todo lo que nosotros nuestros valores, es imposible ver los valores o nuestra propia identidad. Eso es lo que está por debajo. Y la otra pirámide que trabajamos es la pirámide de Maslow, la deben conocer, ¿no es cierto? ¿De qué habla la pirámide de Maslow? De motivación. A ver, ¿qué nos pueden decir? ¿Qué lleva de una a la otra? ¿Qué mueve? ¿De qué cosas habla esta pirámide? Son necesidades, satisfacción de necesidades. Bien, ¿cómo es el asunto del orden? A ver, ¿quién me lo cuenta? ¿Qué es lo primero que necesito? A ver. La satisfacción de las necesidades que no tienen nada que ver con la biología, que tienen que ver con el desarrollo personal de cada ser humano, que tiene que ver con la relación que tiene con los demás, con su trabajo, con su familia, con las personas. ¿Vos crees que la primera necesidad que tenemos es esa? No, pero es una pirámide. Que apuntamos a esa. Exactamente, a la autorrealización. Bien, apuntamos a esa. Sí. Pero ¿cuál es tu primera necesidad? Las necesidades básicas de relacionamiento. Las necesidades fisiológicas. Eso, las necesidades fisiológicas. Sí. Las necesidades que necesitamos para vivir, para comer, para dormir, lo que necesitamos básico, por eso son básicas, fisiológicas. Gracias. Una vez que hemos satisfecho esas necesidades, ya podemos empezar a pensar en otra cosa. Ya ni necesitamos ni pensamos, ¿no es cierto? Entonces empezamos ¿a qué? A pensar que, bueno, a ver, ¿cómo hago para seguir subsistiendo, para poder seguir consiguiendo la comidita que necesito? Entonces es donde empiezo a trabajar. Entonces aparecen las necesidades
de trabajo, de seguridad que se llaman. Y una vez que tengo resuelto ese tema laboral, ya puedo empezar a pensar en otra cosa. ¿En qué otra cosa empiezo a pensar? En las relaciones. Ahí ya empiezo a necesitar vincularme con otros, a generar amistades, a generar familia, a generar todo tipo de relaciones. Y una vez que conseguí eso, ya empiezo, desde el punto de vista afectivo inclusive, empiezo a pensar, a ver en mí, a ver qué me falta. Hay algo que me está faltando, porque está todo buenísimo, me conecto, tengo un montón de amigos, pero ¿y yo? ¿Qué hago conmigo? ¿Qué hay algo que me está faltando? Entonces empiezo a pensar en mis roles, a ver, y en este rol, ¿cómo me desenvuelvo y cómo me va? ¿Y qué pasa en este otro? Y empiezo a desarrollar todo lo que tenga que ver con nuestros roles. Pero no me alcanza con eso. Entonces sigo buscando y entonces ahí es donde aparece lo que comentaba de la autorrealización. Entonces, de estas dos pirámides que nosotros tomamos, la de los niveles neurológicos que nos lleva desde la identidad a todos los entornos y la de Maslow, hicimos una integración. Eso es lo que caracteriza a nuestra escuela, la integración. Entonces, hay una parte que no se ve y hay otra parte que sí se ve. Hay una que es proyección de la otra. Todos estos niveles neurológicos se van a proyectar en el mundo como necesidades. ¿Vieron que de a poco hemos ido incorporando terminología como orden explicado que usaba Fernando? ¿Qué es lo que sería el orden explicado? ¿Cómo? ¿Cómo? Una ley. A ver, ¿quién más aporta? ¿Qué creen ustedes que es lo que se ve? El explicado, el orden explicado es lo que podemos ver, ¿sí? ¿Qué sería lo contrario? El orden implicado. Es desde donde veo lo que veo. Ese desde donde es la pirámide de abajo. Y lo que se proyecta son las necesidades que se ven y que las puedo observar. Por eso es lo del orden explicado. ¿Me van siguiendo? Bien. Entonces, y están permanentemente interactuando. Sí, siempre nos gusta usar la película del náufrago. ¿La han visto? ¿Sí? Bueno, lo primero que necesita Tom Hanks, ¿no? Lo primero que necesita es cubrir sus necesidades básicas. Y eso, bueno, porque a él se le cambió el entorno. Él estaba en un barquito más feliz y contento, de repente naufraga y aparece en una isla. Entonces, al cambiarle el entorno, las necesidades básicas se ven modificadas porque tiene que empezar a conseguirse él la alimentación. Entonces, a partir de eso, quiero que vayan viendo cómo vamos subiendo y bajando. A partir de eso, tiene que empezar a desarrollar otro tipo de comportamientos. Se modifican sus comportamientos. Al modificar esos comportamientos, ¿para qué los busca? Porque necesita empezar a trabajar. El trabajo en el caso de él, ¿qué sería? ¿Cuál sería eso? Buscar comida. Es decir, en el caso de él sería pescar, ¿no es cierto? Si tiene que aprender a pescar. Y entonces ahí aparecen, ¿pero qué pasa? No sabía pescar. Entonces tiene que desarrollar capacidades que no tenía. Entonces vamos otra vez para abajo. Desarrolla esas capacidades y volvemos para arriba. Y una vez que ya comió, ya aprendió a pescar, ya está tranquilito, le empezó a hacer falta otro tipo de vínculos, como las relaciones sociales. Entonces, ¿qué hace? Relaciones sociales, digo yo, los vínculos. Se inventa el Wilson, que es la pelotita esa, y hacía los efectos que él necesitaba, que era vincularse con otro. Entonces, ¿ven cómo vamos viendo? Y después, a partir de eso, empieza a cuestionarse cuáles son sus valores y empieza a decir, a ver, ¿en qué creo? Porque esto no tiene nada que ver con lo que yo venía haciendo hasta el momento. Entonces empieza a cuestionarse sus valores y creencias. Empieza a analizar, volvemos para arriba, el rol que le tocaba desempeñar en esa historia, hasta que se da cuenta que finalmente hay una modificación de su identidad. Ya no es el mismo que llegó o que se subió al barquito. Pero esa identidad, ya vamos a profundizar, es la que nosotros vamos a llamar identidad con minúscula, porque es la identidad que hemos construido todos nosotros a lo largo de la vida. Y bueno, eso va a repercutir finalmente en la autorrealización. ¿Vieron cuando termina la película, vuelve y busca a la chica? Bueno, lo que me interesa que vean es la interacción entre estas pirámides. ¿La alcanzaron a ver?
Como partimos de aquí y va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve hasta que llegamos a la identidad. ¿Cómo? Y sí. ¿La motivación para qué, por ejemplo, Dani? Eso, excelente lo que estás diciendo. ¿Qué tenía? ¿Un qué? ¿Un? Exactamente. Tal cual. Eso podríamos llamarle, Dani, sentido. ¿Tenía un sentido por qué vivir? Eso, tenía un sentido por qué vivir. Esto es lo que nosotros siempre contamos en nuestras clases, la vida de Víctor Frank. No sé si la han escuchado, los que han asistido a nuestras clases lo han escuchado. Pero él escribió un libro maravilloso que se llama El hombre en busca de sentido. Y justamente lo que él descubrió es que las personas que tienen un sentido, un porqué para vivir, que por ahí están las frases, no sé si les ha tocado alguno, aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómo. Es justamente eso, ese es el sentido, eso es lo que tenía. Entonces él descubrió que los que tenían un sentido justamente eran los que permanecían, vivían y estaban motivados a cuidar la vida y a no morir. Bueno, a partir de todo esto que venimos conversando, nosotros hemos construido y desarrollado lo que denominamos el cuadro integrado del ser. Este cuadro integrado del ser, con las 5 dimensiones primeras, parte de lo que son las potencias innatas. No lo voy a desarrollar profundamente porque no vamos a tener tiempo, pero cada una de las dimensiones tiene una potencia innata, que a la vez tiene una propiedad básica. Esa propiedad básica tiene cada una de ellas capacidades, tienen habilidades que finalmente las experimentamos. Es decir, lo último que tenemos es la experiencia, que es lo que nos enseña. Y todo esto, hablando de experiencia, hago un pequeño salto. Lo que quiero contarles es que todo lo que yo he aprendido aquí ha sido a partir de la experiencia. Pareciera que fuera a partir de leer muchos libros, pero en realidad los libros, ¿saben lo que van haciendo? Van confirmando lo que aprendo a través de la experiencia. Todas las experiencias son las que nos van enseñando. Por ejemplo, volviendo a la alegoría, ¿qué nos pasa cuando mentimos? ¿Cómo se sienten cuando mienten? Mal. ¿Cómo se sienten cuando están manipulando una información? Mal. Bueno, eso es aprender a partir de la experiencia. Es validar nuestra alegoría a través de la experiencia. Bueno, estas dimensiones nosotros hemos desarrollado tomándonos como siempre, parándonos en los hombros de muchísimos autores y sabios, hemos desarrollado muchas herramientas, la primera de las cuales es la rueda integral de la vida. Pero lo que mide son cuál es la percepción que tenemos cada uno de nosotros en las 8 dimensiones. Es decir, ¿cómo me estoy percibiendo en el aspecto espiritual? ¿Cómo me estoy percibiendo en el aspecto existencial? ¿Cómo me estoy percibiendo en el aspecto físico? ¿Cómo estoy materializando mis proyectos? Esto es lo primero que hacemos en una sesión de coaching. Es el punto de partida que nos dice el estado inicial. Y a partir de ahí iniciamos todo el proceso de coaching. Así como nosotros somos individuos con 8 dimensiones que nos caracterizan y que nos proyectamos al mundo a través de esas 8 dimensiones, porque lo que nosotros pensamos es que todo lo que tenemos acá es una proyección nuestra. Pero me pasa a mí y le pasa a cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros nos proyectamos. Entonces, imaginemos una organización. Si yo me proyecto en estas 8 dimensiones, cada uno de ustedes se proyecta en esas mismas 8 dimensiones y estamos interactuando. Ese grupo de la organización está a su vez dentro de la organización. Y esa organización está dentro de una provincia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que el individuo es se termina proyectando en todos lados. Con este concepto y a partir de eso es que desarrollamos
el cuadro integrado de competencias. Es decir, mis 8, y aquí hablamos ya de competencias, mis 8 competencias individuales se van a proyectar en las competencias grupales y esas 8 competencias grupales se van a proyectar en las competencias organizacionales. Y de ahí, en este cuadro integrado, vemos que finalmente tenemos 24 competencias. Esas 24 competencias son las que nosotros medimos cada vez que aplicamos una metodología de coaching por competencias que ahora se las voy a contar. Está muy chiquitito, no es para profundizar, es solamente para que vean la integración de estas 3 dimensiones. Cada una de las dimensiones que está a la izquierda es causa de las que están a la derecha. Por ejemplo, la dimensión espiritual, como ustedes dijeron, es causa de todas las demás. Y de la misma manera, de arriba hacia abajo, las dimensiones individuales se proyectan en lo grupal y en lo organizacional. Entonces, a partir de eso desarrollamos una metodología que se llama coaching por competencias, que aplicamos en las organizaciones, en cualquier tipo de equipo y de organización. Y hemos desarrollado una herramienta que se llama BATCH, que se llama así por las siglas. BATCH tiene que ver con valores, A tiene que ver con actitudes, H con habilidades y C con capacidades. Siempre lo que estamos midiendo son las conductas que se manifiestan en los equipos, que es a través de la comunicación que se establece. Y entonces, a partir de eso, tomamos un estado inicial de los equipos como para poder decir en un proceso de coaching cuáles son las cosas que debe mejorar ese equipo para alcanzar un alto rendimiento. Es decir, conseguir los objetivos que se proponen. ¿Me van siguiendo? Bien. Esa herramienta BATCH arroja algunos de los gráficos que hemos traído acá para mostrarles. Por ejemplo, ese. Lo que nosotros medimos es el gap que hay de conciencia entre cómo me veo yo y cómo me ven todos los miembros de mi equipo, en cada una de las competencias grupales y organizacionales. Entonces, por ejemplo, en las competencias grupales, en el aspecto de trabajo en equipo, yo me puedo evaluar, la escala es de 0 a 4, con un 4, pensando que soy maravillosa trabajando en equipo y que doy, y que integro y comparto, y resulta que mi equipo me devuelve que no soy un 4, sino que soy un 2, por ejemplo. Entonces ahí se genera un gap de conciencia. Y cuando yo escucho lo que me dice mi equipo, digo, wow, no es tan así. Y entonces ahí es donde esa conciencia puede emerger. Y hablando de emerger, es interesante destacar que todo esto no lo dice el consultor, sino que lo dice el propio equipo. El equipo habla sobre el propio equipo. Lo único que nosotros hacemos es medir a través de esta herramienta. Otro de los, y esto es lo que se ve, no sé si alcanzan a ver que son como 2 lineecitas. Una lineecita es cómo me veo yo en cada una de las competencias y la otra lineecita es cómo me ven los demás a mí. Y ahí es donde se producen los gaps. Mientras más juntitas estén esas lineecitas, significa que soy una persona más integrada y con mayor conciencia, porque lo que yo creo que le doy al otro es muy similar a lo que los demás me dicen que yo doy. ¿Lo ven? Y ahí es donde hablamos de conciencia. Ese es otro de los gráficos que muestra cómo me ven cada uno de los miembros a mí y es donde hablamos de las relaciones. Otro de los gráficos es este, que habla de las competencias individuales, grupales y organizacionales, siempre desde la mirada del equipo, no mi mirada, sino la mirada del equipo. En este gráfico lo que se observa es, a partir de una media, que es la productividad de todo el equipo, si estoy a la derecha tendré una productividad alta, si estoy a la izquierda tendré una productividad baja. Y si estoy dentro de esa lineecita azul, significa que mi gap de conciencia es muy pequeñito y tengo bastante conciencia de lo que vivo. Entonces ahí surgen 8 categorías, que bueno, esto es para profundizarlo, pero simplemente como para que vean que estas dimensiones ontológicas individuales se proyectan también en los grupos y las podemos medir. Y cómo impactan dentro del grupo. Y por último, ese último grafiquito lo que está mostrando, que lástima que esté muy chiquitito, pero
en la parte de arriba hace la comparación entre el cómo me veo y cómo me ven, y a partir de ahí sale el grado de conciencia. Vieron que hay 2 colores. En los 2 colores, los que están en rojo son los que están fuera de la lineecita azul, que tienen baja conciencia, y los que están adentro tienen alta conciencia. Y la de abajo es la responsabilidad. Y el de abajo me dicen cada una de las competencias, cuáles son mis aspectos como fortaleza y como debilidad dentro del equipo. Se mide a través de varios indicadores. Y a partir de las fortalezas del equipo y las debilidades del equipo es cuando voy a presentar un plan de acción para que ese equipo eleve su rendimiento. Está acá, como todo proceso de equipo, queremos que esté acá. Por lo tanto, tenemos que hacer tales acciones. Y ahí es donde viene el plan de acción. Plan de acción, vamos largando distinciones. Pero el plan de acción es otro de los elementos fundamentales cada vez que hablamos de un proceso de coaching. Estado inicial, plan de acción o proceso de coaching, estado final. ¿Sí? ¿Ven la relación entre lo que es la persona y el grupo, no es cierto? ¿Cómo se traslada? Bueno, las expectativas es invitarlos a que profundicen en la bibliografía, que profesionalicen la profesión del coach, valga la redundancia, porque nosotros entendemos que no hay un coaching. Yo, por ejemplo, certifiqué como coach ontológica. Conozco toda la ontología, pero después certifiqué como CPI. Y entiendo que esta corriente es integradora, no excluye a ninguna, no juzgamos a ninguna. Todas son valiosas, porque entendemos que el coaching es eso, es coaching. No es tal coaching, es coaching. Y el propósito y la búsqueda que tenemos nosotros los coaches es justamente que las personas puedan encontrarse lo más rápidamente con ese bienestar que están buscando. Podemos usar muchos caminos y todos son valiosos. Por eso integramos todas las escuelas. Terminamos acá lo que sería la primera conferencia, que sería Alegoría de la Verdad. A partir de ahora vamos a empezar la segunda sin break, como hablamos de los tiempos, ¿sí? En la segunda vamos a hablar de negación y proyección, que son los 2 fenómenos que se manifiestan justamente cada vez que interactuamos con el otro.